5. Sermón moral. 12. Alégrate, Zabulón, en tu salida, y tú, Isacar, en tus tiendas. En sentido moral, estos dos patriarcas representan los dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Zabulón, que se interpreta sustancia de la habitación, simboliza el amor de Dios. La habitación es la mente del hombre, cuya sustancia, o sea, cuya riqueza, es el amor de Dios. Y riqueza más grande no existe, se lee en los proverbios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que abunda de prudencia, o sea, del amor de Dios. Su ganancia es más valiosa que la ganancia de la plata, y sus frutos son más valiosos que el oro puro y refinado. En estas palabras se pondera la dulzura de la contemplación que brota del amor al Creador. Es más valiosa que todas las riquezas y todo lo que deseamos, no tiene comparación con ella. O también, el amor de Dios es llamado sustancia de la habitación, porque sostiene la mente que lo posee para que no caiga. Hay de aquella habitación que carece de este sostén. Dice el Salmo: estoy hundido en el limo profundo y no tengo sostén. 68.3. Es llamado lino por su lenidad o blandura, y simboliza el amor de la carne y del mundo, en el cual se hunde el que no tiene el amor de Dios en que apoyarse, y por eso es tragado por el fango. En estas palabras se pondera la dulzura de la contemplación, que brota del amor al Creador. Es más valiosa que todas las riquezas y todo lo que deseamos, no tiene comparación con ella. O también el amor de Dios es llamado sustancia de la habitación, porque sostiene la mente que lo posee para que no caiga. Hay de aquella habitación que carece de este sostén. Dice el Salmo: estoy hundido en el limo profundo y no tengo sostén. 68.3. Es llamado limo por su lenidad o blandura, y simboliza el amor de la carne y del mundo, en el cual se hunde el que no tiene el amor de Dios en que apoyarse, y por eso es tragado por el fango. Isacar, que se interpreta mi recompensa, representa el amor al prójimo. Este amor dobla los hombros para llevar sus cargas. Como exhorta el apóstol: los unos lleven las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6.2, o sea, la ley del amor. El amor del prójimo es llamado asno robusto porque lleva las cargas del prójimo en el camino, o sea, en esta vida, para recibir la recompensa en la patria. Dice el Salmo: Dios da a sus dilectos el sueño, herencia del Señor son los hijos, y su recompensa es el fruto del vientre. 126.2-3. Es dulce el sueño después de la fatiga. Se llaman dilectos como ligados por dos cosas. Luego de haber dado después de la fatiga el sueño, o sea, el reposo, a sus dilectos, o sea, a los que se ligaron con el vínculo del doble amor, he ahí la herencia del Señor, porque en aquel sueño o reposo está simbolizada la posesión de la patria celestial, que es la recompensa del Hijo, adoptado por medio de la gracia, y es fruto del vientre, o sea, de la Madre Iglesia. O también, los dilectos son la herencia del Señor y son recompensa del Hijo Jesucristo, al que fueron dados por el Padre como premio de su pasión. Ese Hijo es fruto del vientre virginal. Bendito el fruto de tu vientre. 13. Zabulón, pues, o sea, el amor de Dios, se alegra de su salida. En estas palabras está señalada la vida contemplativa. El que quiere progresar en ella debe salir no solo de las preocupaciones del mundo, sino también de las propias, o sea, debe salir de sí mismo. Dice el Génesis: Abraham salió al encuentro del Señor desde la puerta de su tienda. Se postró en tierra y dijo: Señor, si hallé gracia a tus ojos, no pases a mi lado sin detenerte. 18.2-3. La tienda es el ejercicio de la vida activa, de la cual sale y corre al encuentro del Señor, aquel que se eleva prontamente en la contemplación y en el éxtasis de la mente, como impulsado fuera de sí,
Contempla en el gozo del Espíritu el esplendor de la excelsa sabiduría. Ricardo de San Víctor. Y para sumergirse más largamente en ella, ruega al Señor que se detenga. Se alegra Zabulón en su salida, y se alegra también Isaacar, o sea, el amor al prójimo, en las tiendas, o sea, en el ejercicio de la vida activa, en la cual se afana para aliviar las necesidades del prójimo. De estas tiendas dice el libro de los Números: qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Son como valles frondosos, como jardines regados junto al río, como tiendas sólidamente plantadas por el Señor, como cedros junto a las aguas. 24, 5-6. Con estas estupendas palabras se describe cómo debe ser el que quiere dedicarse a la vida activa. Jacob, que se interpreta luchador, se llamaba también Israel, que se interpreta el que ve a Dios, y es figura del hombre de vida activa. Ora en la lucha, ora en el observatorio de la mente, ora en el abrazo a Lía, que se interpreta hacendosa. Ora en el abrazo a Raquel, que se interpreta visión del principio, o sea, Dios. Las tiendas o las moradas simbolizan la práctica de la vida santa, y son y deben ser hermosas por la honestidad de las costumbres, como los valles frondosos por la humildad de la mente, que brindan la protección de la sombra contra los estímulos de la carne, como jardines regados junto al río, con la abundancia de lágrimas, como tiendas que el mismo Señor plantó sólidamente, mediante la constancia del ánimo y la perseverancia hasta el fin, como cedros por la sublimidad de la esperanza y por el perfume de la buena reputación, que ahuyenta las serpientes de la calumnia, junto a las aguas, o sea, junto a los carismas de la gracia. El que tiene tales tiendas con todo derecho puede alegrarse y gozar. Llamarán a los pueblos al monte. 14. Considera que existe el hombre interior y el hombre exterior, y cada uno tiene su pueblo. El hombre interior tiene una población de muchos pensamientos y sentimientos. El hombre exterior tiene una población de miembros y sentidos. El amor de Dios llama al pueblo del hombre interior al monte, o sea, a la sublimidad de la santa contemplación, para congregarlo al convite de que habla Isaías. El Señor de los ejércitos brindará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos y de vinos refinados. 25:6. Cuando la mente se eleva en la contemplación, entonces el pueblo se junta en el monte, porque los pensamientos se liberan de las vanas divagaciones y los sentimientos se apartan de la ilícita concupiscencia. Entonces el Señor les prepara un banquete, o sea, el gozo de manjares suculentos, o sea, de luces de sabiduría interior con la que engorda la conciencia. Entre voces de alegría y de alabanza, sonidos festivos de los convidados. Salmo 41:5. Como el animal cuando está bien alimentado, salta y juega feliz, así el alma cuando saborea las delicias de la contemplación, exulta y baila de alegría. El convite, alegrado por vinos refinados, simboliza la consolación proporcionada al espíritu por la efusión de las lágrimas, y este doble gozo impregna pensamientos y sentimientos y se transforma en conocimiento y amor. Entre voces de alegría y de alabanza, sonidos festivos de los convidados. Salmo 41:5. Como el animal cuando está bien alimentado, salta y juega feliz, así el alma cuando saborea las delicias de la contemplación, exulta y baila de alegría. El amor del prójimo llama al monte, o sea, a la sublimidad del amor fraterno, al pueblo del hombre exterior, para que los miembros y los sentidos estén al servicio del prójimo y socorran a sus necesidades. Dice el Señor por boca de Ageo: suban al monte, lleven la madera, edifiquen la casa en la que me complaceré y seré glorificado. 1:8. Sube al monte el que ama al prójimo, lleva la madera el que lo sostiene, la edifica la casa cuando provee a sus necesidades. 15. E inmolarán víctimas de justicia, sacrifiquen sacrificios de justicia. Salmo 4:6.
El amor de Dios inmola a la víctima en espíritu de humildad y con el corazón contrito. Daniel 3:39. El amor del prójimo se practica con la fatiga y con la mortificación del cuerpo. Estas víctimas son llamadas de justicia porque son ofrecidas solamente con motivo de caridad. Son de veras víctimas de justicia y no de vanagloria, como dice Oseas. Hicieron caer las víctimas en el abismo. 5:2. Esto obran los que emiten las lágrimas y las obras de la caridad fraterna por vanagloria. El amor de Dios inmola a la víctima en espíritu de humildad y con el corazón contrito. Daniel 3:39. El amor del prójimo se practica con la fatiga y con la mortificación del cuerpo. Estas víctimas son llamadas de justicia porque son ofrecidas solamente con motivo de caridad. Son de veras víctimas de justicia y no de vanagloria, como dice Oseas. Hicieron caer las víctimas en el abismo. 5:2. Esto obran los que emiten las lágrimas y las obras de la caridad fraterna por vanagloria. Absorben como leche las inundaciones del mar. El que quiere chupar debe apretar los labios. Nadie puede chupar con la boca abierta. Chupar se dice en latín sugere, de sumendo agere, obrar asumiendo. El que quiere chupar como leche, o sea, con dulzura, las inundaciones del mar, o sea, las tentaciones de la carne, del mundo y del diablo, debe cerrar los labios a las vanidades del mundo. Y por eso aquel doble amor hacia Dios y hacia el prójimo absorbe como leche las tentaciones, porque no admite un amor extraño. Chupar o absorber equivale a sufrir las tentaciones sin daño. Dice Moisés en su cántico: chuparán la miel de la piedra y el aceite de la roca durísima. 32:13. En la piedra está simbolizada la dureza de las tentaciones de la carne y del mundo, y en la roca durísima las sugestiones del obstinado diablo. Afortunados aquellos que tanto de la piedra como de la roca saben chupar la dulzura y la luz de una conciencia alegre. La piedra, dice Job, me derramaba ríos de aceite. 29:6. Esto sucede cuando el que es reciamente tentado durante la tentación es visitado e iluminado por la gracia y es regado por ríos de lágrimas. Dígnese regarnos también a nosotros con tales lágrimas, aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea. 6. Sermón alegórico sobre San Pablo. 16. ¿Quién dejó libre al onagro y quién soltó sus ataduras? A él le dio una morada en la soledad y sus tiendas en una tierra salobre. Desprecia el gentío de la ciudad y no escucha la voz del tirano. Observa a su alrededor los montes de sus pastos y busca todo lo que es verde. Job 39:5-8. El onagro es llamado asno del campo, en latín asinus agri, y es figura del bienaventurado Pablo, que fue como el asno del campo, o sea, de la Santa Iglesia. El campo se dice en latín ager, de agere, obrar, porque en el campo siempre se está trabajando, o se siembra, o se plantan árboles, o se preparan los pastoreos, o se lo embellece de flores. El bienaventurado Pablo, en el campo de la Santa Iglesia, cumplió todos estos trabajos. Lo sembró con la semilla de la palabra de Dios. En los árboles infructuosos injertó los retoños de la santa vida para que rejuvenecieran y llevaran fruto. O como dice el Eclesiastés, planté árboles frutales de toda especie, o sea, a los justos. Preparó los pastos de la vida eterna y lo embelleció con gran variedad de flores de virtud. Pablo fue el asno de este campo porque sobrellevó el peso del día y del calor. Mateo 20:12. O sea, en muchísimos trabajos, en frecuentes encarcelaciones, en azotes sin número y a menudo en peligros de muerte, y además de otros sufrimientos externos. Mi ansiedad diaria es la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 11:23 y 28. ¿Quién dejó libre a este onagro? Ciertamente el que lo escogió desde el seno de su madre, o sea, de la sinagoga, a cuyos
ritos y ceremonias estaba atado y lo llamó con su gracia, Gálatas 1:15, dejándolo ir libre. Él mismo lo proclama, no soy libre, no soy apóstol, no vi quizás a nuestro Señor Jesucristo. De veras era libre aquel que afirmaba, mi conciencia de nada me reprocha, 1 Corintios 9:1 y 4:4. ¿Y quién desató sus ataduras? Sin duda, Cristo, del cual dice, deseo desatarme y estar con Cristo, Filipenses 1:23. En el momento de la conversión, Cristo lo dejó libre para que fuera a todas partes para anunciar la palabra, y hoy en el martirio desató las ataduras del cuerpo para que volara al cielo. 17. Le di la casa en la soledad y puse su tienda en una tierra salobre. También Pablo dijo lo mismo, aquel que obró en Pedro para el apostolado entre los circuncisos judíos, obró también en mí para el apostolado entre los gentiles paganos. Gálatas 2:8. Los gentiles eran llamados soledad porque entre ellos no habitaba Dios, y una tierra salobre, o sea, tierra de amargura y de esterilidad. Entre ellos Dios dio a Pablo la casa para que entre ellos y con ellos edificara la casa, o sea, la Santa Iglesia. Y le dio las tiendas de un santo ejército para que combatiera en favor contra los enemigos visibles e invisibles y defendiera así la casa que se le había confiado. Despreció el gentío de la ciudad romana, en la cual hoy le fue tronchada la cabeza, y él podía afirmar con Job, tuve temor de la gran multitud y el desprecio de los parientes, o sea, de los judíos, me aterrorizaba. 31-34. Otra versión, la de los 70, lo explica más claramente. No me avergoncé delante del gentío del pueblo para temer hablar delante de ellos. Y eso de veras lo practicó Pablo, como escribió a Timoteo. Para el Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de las gentes, y padezco por esta causa, pero no me avergüenzo. 2 Timoteo 1:11-12. Él no escuchó la voz del tirano, o sea de Nerón, ni temió su espada, porque como él dice, ninguna criatura podía separarlo del amor de Cristo. Romanos 8:39. Mira a su alrededor los montes de su pasto, en los que está indicada la caridad de Cristo. Les voy a mostrar un camino aún más excelente. Allí están sus pastos, allí están su alimento y su hartura. El que miraba a su alrededor el amor de Cristo, despreciaba el gentío y no escuchaba el clamor del tirano. O también los montes del pasto son aquellos órdenes angélicos, entre los cuales, en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe, fue arrebatado y donde oyó palabras que no es lícito al hombre pronunciar. 2 Corintios 12, 3-4. Allí se apacentaba, allí exultaba, porque allí halló sus pasos, o sea, la contemplación y la alimentación que le eran tan apropiados. Y busca toda cosa verde, aun estando en la carne mortal, mediante la contemplación de la mente, de manera asidua y continua, si es lícito decir, miraba a su alrededor los montes de los pastos celestiales. En cambio ahora busca toda cosa verde. Con estas palabras se señala el gozo de la eterna hartura, que sacía todos sus deseos, porque el que busca desea. Sublime es la belleza de la divina majestad, que inflama el del deseo de sí a aquellos espíritus bienaventurados. Inflamándolos los alimenta y alimentándolos les enciende aún más su deseo. A esa majestad sean honor y gloria por los siglos eternos. Amén, así sea. 7. Sermón moral 18. ¿Quién dejó libre al onagro? Sin duda, aquel del que habla Moisés. Cuando un día te pregunté, tu hijo, ¿qué significan estos testimonios y estatutos y decretos? Tú le responderás, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa para traernos y darnos la tierra que mana leche y miel. El que comete pecado es esclavo del pecado, y Pedro,
Uno es esclavo del que lo venció. 2 Pedro 2:19. El que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Y Pedro, uno es esclavo del que lo venció. 2 Pedro 2:19. Y deja al onagro libre de esta esclavitud aquel que dijo, yo soy el que borró tus iniquidades por amor de mí mismo, y ya no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25 y Miqueas, destruirá todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 7:19. El onagro es el espíritu del penitente que, como se dice en los proverbios, observó un campo y lo compró. 31:16. El agro es la patria celestial, donde siempre se trabaja, porque allí se alaba a Dios incesantemente. Te alabarán por los siglos de los siglos. Salmo 83:5. El justo observa este campo mediante la contemplación de la mente y lo compra con la satisfacción de las obras penitenciales. Por eso se dice asno del campo, y el Señor lo deja ir libre cuando le dice, como a la Magdalena, te son perdonados tus pecados. ¿Y quién desata sus ataduras? Sin duda el poderoso de Jacob. Fueron desatadas las ataduras de los brazos y de las manos de José mediante las manos del poderoso de Jacob. Génesis 49:24, o sea, de Dios. Las ataduras son las malas costumbres y las concupiscencias del mundo que atan brazos y manos para que no puedan cumplir obras buenas. He aquí lo que aconseja Salomón. Haz asiduamente todo lo que puedas hacer con tus manos, porque no habrá actividad, ni razón, ni sabiduría, ni ciencia en el infierno, hacia el cual tú te diriges rápidamente. Eclesiástico 9:10, que estás preparando desde lejos y hacia el cual estás apresurándote con el pecado mortal. He aquí lo que aconseja Salomón. Haz asiduamente todo lo que puedas hacer con tus manos, porque no habrá actividad, ni razón, ni sabiduría, ni ciencia en el infierno, hacia el cual tú te diriges rápidamente, que estás preparando desde lejos y hacia el cual estás apresurándote con el pecado mortal. Pero estas ataduras serán desatadas por las manos del poderoso de Jacob, o sea, por la misericordia del omnipotente Dios, que liberó a Jacob, o sea, el espíritu de la mano, o sea, de la prepotencia de su hermano Esaú, o sea, de la carne y del mundo. Esto concuerda con lo que se lee en el libro de los Jueces. Sansón rompió las ataduras como se rompe un hilo retorcido de estopa, cuando toma el olor del fuego. 16:9. El fuego es la gracia del Espíritu Santo, por cuyo olor, o sea, cuando se infunde la gracia, se rompen las ataduras de las malas costumbres con las que Sansón está atado a Dalila, o sea, el espíritu, por la concupiscencia de la carne. Después de haberlo liberado, oigamos lo que hace aún más el Señor. Le di una casa en la soledad, dice Jeremías. Delante de los ojos del Señor me senté solitario, porque me llenaste de amargura. La casa es la paz del corazón, que el Señor concede en el silencio de la mente y del cuerpo. Se lee en las Lamentaciones. Se sentará solitario y callará, porque se elevó sobre sí mismo. Pondrá en el polvo su boca. Lamentaciones 3:28-29. En esta sentencia se habla de 5 cualidades que son necesarias a cada justo. La paz del corazón. Cuando se dice se sentará, el desprendimiento de las cosas terrenas, cuando se dice solitario. Silencio de la boca, cuando se dice callará. La elevación de la contemplación, cuando se añade se elevó sobre sí mismo. Y finalmente el recuerdo de la propia fragilidad, cuando concluye pondrá en el polvo su boca, o sea, deberá hablar siempre de su fragilidad, recordando aquel dictamen, eres polvo y al polvo vas a volver. Y finalmente, el recuerdo de la propia fragilidad cuando concluye, pondrá en el polvo su boca, o sea, deberá hablar siempre de su fragilidad, recordando aquel dictamen, eres polvo y al polvo vas a volver.
19. Y sus tiendas en una tierra salobre. La tierra salobre es este mundo, dice el Salmo. Convirtió la tierra fértil en salobre por la malicia de sus habitantes. 106, 33 a 34. Porque como dice el Apocalipsis, ay de los habitantes de la tierra. En esta tierra el Señor dio a lo negro, o sea, al espíritu las tiendas, o sea, los miembros del cuerpo, para que con él y en él combatiera contra el diablo y los vicios. Un enemigo que pelea valerosamente te obliga también a ti a pelear valerosamente, Ovidio. Dice el apóstol, yo peleo no como quien golpea el aire, sino como quien pelea contra esos enemigos, y no solo ellos, sino que castigo mi cuerpo y lo reduzco en servidumbre. 1 Corintios 9, 26 a 27. Un enemigo que pelea valerosamente te obliga también a ti a pelear valerosamente, Ovidio. Dice el Génesis, Abraham plantó su tienda entre Betel, que se interpreta casa de Dios, y Ahí, que se interpreta problema de la vida, 12:8. Desplegar la tienda significa ejercer el cuerpo en la satisfacción de las obras penitenciales y dilatarlo a las obras de caridad, y esto entre la casa de Dios, o sea, la vida eterna, para que a ella dirija siempre el ojo de la intención y el problema de la vida, o sea, las tentaciones de esta vida, para resistirlas y superarlas con la fortaleza del ánimo. En la escuela de esta miserable vida nacen diversos problemas acerca de las tentaciones. ¿Y quién es tan experto que pueda resolverlos todos? ¿Cuántas son las tentaciones, tantos son los problemas? Y no podemos superarlos todos con mayor sabiduría, sino despreciándolas. En fin, concluye la sentencia bíblica, despreció el gentío de la ciudad.